6 de febrero de 1929 en Bogotá, sin saber el mundo quién llegaría a ser este personaje, nace Jorge Camilo Torres Restrepo. Su padre Calixto Torres, reconocido médico, y su madre Isabel Restrepo. Venían de una familia muy acomodada, familia burguesa y liberal. Camilo pasaría sus primeros 5 años en Europa junto a su familia. Después del divorcio de sus padres, pasaría a vivir únicamente con su madre y su hermano Fernando en Bogotá. En 1946 se gradúa en el bachillerato del Liceo Cervantes e inicia su carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Colombia. Decide unirse a la vida eclesiástica sin siquiera haber dado pista de esto en sus años pasados. Y llegó Camilo a buscarme, me pidió que lo acompañara, él iba con una maleta, a mí pues me pareció algo un poco extraño, me dijo que por el camino me explicaría de qué se trataba y nos dirigimos hacia la estación de La Sabana. Por el camino me fue contando que su propósito era el de meterse de cura. Todo esto a mí me parecía completamente desproporcionado, pero él estaba realmente en un estado de exaltación. Me hablaba en términos muy místicos de que Jesucristo había abandonado a su padre y a su madre y sus bienes y en fin una serie de frases de tipo bíblico para justificar una determinación de esa naturaleza que claro pues en ese momento a mí me parecía de suma gravedad. Fui a la casa, corriendo a la casa de Camilo a ver qué había pasado y ahí lo encontré porque parece que su madre lo había capturado en la estación, como se capturaban en esa época las novias que se fugaron con el novio. Le pregunté, oye Camilo, ¿dónde te salió esto de meterte a cura? Y el viejo, esta es una vocación muy antigua y muy secreta que ha ido madurando poco a poco. Y ya al fin reventó, sobre todo porque logré vencer el obstáculo más importante que tenía, que era confesárselo a mi novia y romper la relación con ella. Al fin lo logré ayer y ya hoy, justamente por eso, me siento completamente libre para seguir esta vocación. Así pues, Camilo ingresa al Seminario Conciliar de Bogotá, donde permanecerá durante 7 años hasta ordenarse como sacerdote en 1954. Cursa en la Universidad Católica de Lovaina la carrera de Sociología y entabla fuertes relaciones con la cristiandad democrática poco antes del Concilio Vaticano II y del inicio de los diálogos marxistas cristianos. Se puede resumir brevemente este concilio diciendo que la Iglesia buscaba darle a sus creyentes y en sí misma como institución el respeto a todo el resto de religiones que hayan en el mundo, con el fin de unir a la humanidad. Sin embargo, quizás podríamos entender mucho más esto y tomar mucho más esta realidad, viendo que quizás lo que mostraba en realidad era en la gran crisis que se encontraba la Iglesia Católica. Una crisis que ya venía por dentro en la Iglesia a partir tal vez como de 1930, donde había ya una nueva concepción teológica que se había querido acallar e ignorar. Si se hubiera logrado quizás acallar e ignorar esa nueva concepción teológica, hubiera podido llegar el momento en que la Iglesia tuviera que afrontar un cisma. Sin embargo, Juan XXIII, en una forma osada y yo diría que carismática, resolvió sacar a flote esa crisis por un medio poco usual, como es un concilio ecuménico. Sin duda ninguna tenían que influir en la concepción que la Iglesia tenía de sí misma, en su gobierno, en sus relaciones con el hombre y con el mundo. Y eso es lo que propiamente se ha venido llamando crisis en la Iglesia. La crisis ha producido algunos síntomas entre los cuales se podrían enumerar la actitud de Camilo Torres y la actitud de los curas
del movimiento de Golconda. Y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido. De nuevo en Colombia, Camilo es nombrado capellán auxiliar de la Universidad Nacional de Colombia. En 1960, junto con Orlando Fans, instaura en la universidad los estudios de sociología, de los cuales fue profesor. Funda un movimiento universitario, el Movimiento Universitario de Promoción Comunal, MUNIPROC, y ejercita la acción social en los barrios populares y obreros de Bogotá. Como capellán universitario, fue activo defensor de las reformas revolucionarias que introdujo el Concilio Vaticano II. Pregonó en sus misas que el problema no era rezar más, sino amar más a sus semejantes. También colabora con el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, INCORA, y con la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, de Colombia. Él fue cambiando, tal vez por su acercamiento social a los estudiantes. Entonces, en torno a todas estas discusiones que él escuchaba permanentemente, se fue acercando. Llega el anochecer, dinero o placer, todo a distorsionar. Más, reírme sin parar, llegar donde tú estás, no hay mucho por hacer. Voy con el viento a favor. En 1961 empezó a tener problemas con el cardenal Concha Córdoba, quien no veía con buenos ojos las labores que el padre Camilo estaba realizando. La situación fue tornándose cada vez más áspera y dura entre estos dos personajes, hasta que el prelado lo destruyó de su cargo como capellán de la Universidad Nacional, de los trabajos académicos y de las funciones administrativas que tenía. Mal, cambiar la realidad, hablando por hablar, hay ganas de actuar. Tú, ni contigo ni sin ti. Y yo creo que esto jugó mucho en su cambio ideológico y político, porque en ese momento la universidad vivía una gran efervescencia, había una gran radicalización de izquierda. Empieza a generarse un cuestionamiento en toda América Latina particularmente. La iglesia se divide en los que dicen van a recuperar todo lo que significaba para los cristianos o católicos en ese momento, todo lo que significaba volver a los principios de Cristo, que eran estar con los más desfavorecidos y pelear por ellos en un mundo tan desigual como el que vivíamos en América Latina. Y eso lleva a que se cree un movimiento que se llama de Teología de la Liberación, en donde es ese postulado el que los va a ellos a dirigir básicamente. Nos planteaba muy seriamente que él no era marxista,
porque él era un sacerdote católico convencido y como cristiano estaba metido en las luchas revolucionarias, porque creía que esa era la labor de cualquier buen cristiano. Inclusive nos decía que él creía en las teorías económicas de los marxistas y en las soluciones económicas de los marxistas, pero que él tenía una pelea planteada con los marxistas, y era alrededor de la existencia de Dios, que él consideraba que una vez la sociedad cambiada en el plano económico y toda la gente pues con una situación más o menos igual, pues la fe católica sería una cosa imperante. Así Camilo se encontraba en una gran desesperación, sintiéndose incapaz, inútil de poder colaborar con todas estas labores sociales que llevaba a cabo en los últimos años. En esa iglesia del centro, se veía completamente atrapado y poco a poco empezó a dudar más y a haberse encontrado entre el choque de su necesidad de estar y seguir como sacerdote y sus convicciones políticas y sociales que ya se habían venido desarrollando en los últimos años. Yo nunca vi a Camilo más deprimido que en aquella ocasión. Varias veces lloró. Él no se conformaba jamás con ser un cura de escritorio. Él necesitaba estar cerca de la gente. Para él la vinculación con los estudiantes era básica. Me decía que no podía estar confesando y sentando partidas de bautismo. Poco a poco las maquinaciones políticas que llevaba a cabo la iglesia terminarían con Camilo suplicándole o haciendo tratos con ella y salir bien librado de esos conflictos que tenía internos que se llevaban a cabo o se expresaban en su desarrollo tanto como sacerdote como dirigente político. El cardenal en resumen me dijo que él no quería discutir con sus sacerdotes, que yo me debía someter. Yo le dije que para mí lo que estaba haciendo era algo que estaba muy ligado a mi conciencia como cristiano y como sacerdote. Se llegó a una solución propuesta por el mismo Camilo, solicitar a la autoridad eclesiástica la dispensa de su ministerio sacerdotal. Era una posición lógica en Camilo, porque Camilo tenía que escoger ante esas dos opciones: o continuar en su ministerio o dejar el ministerio y dedicarse de lleno a la actividad